La vida de Catalina había sido predecible durante los últimos 10 años. A los 32, estaba casada con Diego, un hombre de 35 años que trabajaba como contador en una empresa mediana. No eran ricos, pero tenían una casa, modesta en las afueras de Madrid, un perro llamado Max y una rutina que, aunque monótona, les daba estabilidad. Sin embargo, en los últimos meses, Catalina había comenzado a sentir un vacío que no podía explicar. Diego llegaba tarde del trabajo, apenas hablaba y parecía perdido en sus propios pensamientos. Ella lo atribuía al estrés, pero la verdad era mucho más oscura. Todo cambió una tarde de otoño, cuando Catalina decidió sorprender a Diego en su oficina con un café y un pastelito de su panadería favorita. Al llegar, lo encontró en la sala de descanso, riendo con una colega que ella no reconoció. Era una mujer de unos 30 años, con cabello castaño ondulado y una sonrisa que parecía demasiado íntima. Catalina sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a sonreír y saludar. Diego se sobresaltó al verla, y la mujer, que se presentó como Laura, se excusó rápidamente. Esa noche, Catalina no dijo nada, pero no pudo dormir. La risa de Diego, la forma en que había mirado a Laura, todo se repetía en su mente como una película en bucle. Durante las siguientes semanas, empezó a notar detalles, mensajes en el teléfono de Diego que él borraba rápidamente, reuniones urgentes que se alargaban hasta la medianoche, un perfume que no era el suyo en su chaqueta. La sospecha se convirtió en certeza cuando encontró un recibo de un hotel en el bolsillo de su pantalón. Habían pasado 3 meses desde que empezó a dudar, y ahora lo sabía, Diego la estaba engañando. Catalina no lo confrontó de inmediato, en cambio, decidió investigar. Siguió a Diego una noche, viéndolo entrar en un pequeño apartamento, en el centro de la ciudad. A través de la ventana, lo vio abrazar a Laura, pero lo que realmente la devastó fue ver a Laura sostener su vientre, claramente embarazada de unos 5 o 6 meses. Catalina regresó a casa temblando, dividida entre la furia y el dolor. Había amado a Diego con todo su corazón, pero ahora él tenía otra vida, otra familia en camino. 2 días después, Diego llegó a casa con una expresión que Catalina nunca había visto, una mezcla de culpa y resolución. Se sentó frente a ella en la sala, evitando sus ojos. «Catalina, tenemos que hablar», dijo, su voz temblorosa. «Llora, he estado con alguien más, Laura, ella está embarazada, y voy a hacerme cargo del bebé. Quiero el divorcio». El mundo de Catalina se derrumbó. Quería gritar, arrojarle algo, pero se quedó inmóvil, como si el shock la hubiera congelado. Finalmente, susurró: «¿Cuánto tiempo?». 6 meses, admitió él. «No lo planeé, Catalina, simplemente pasó». Ella lo miró fijamente, buscando al hombre con el que había compartido una década. No lo encontró. «Vete», dijo al fin. Ahora, Diego recogió algunas cosas y se fue esa misma noche. Catalina se quedó sola, escuchando el silencio que llenaba la casa. Durante los siguientes días, intentó recomponerse, llamó a su mejor amiga, Marta, lloró hasta quedarse sin lágrimas y empezó a planear cómo seguir adelante. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras paseaba a Max por el parque, recibió una llamada del hospital. Era Diego. Había tenido un accidente de coche en la carretera hacia Madrid. Estaba vivo, pero gravemente herido, fracturas múltiples y una lesión en la médula espinal que lo había dejado paralizado de la cintura para abajo. Catalina colgó el teléfono, temblando. Horas antes, había jurado no volver a verlo nunca. Ahora, su conciencia la desgarraba. Fue al hospital. Esa misma tarde, Diego estaba en una cama, conectado a máquinas, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Cuando la vio, intentó hablar, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No digas nada», dijo, su voz fría. «Estoy aquí porque no puedo dejarte solo así. Pero no creas que esto cambia lo que hiciste». Durante las siguientes semanas, Catalina se convirtió en su cuidadora. Lo llevaba a citas médicas,
lo ayudaba con la rehabilitación, todo mientras luchaba con sus propios sentimientos. Odiaba a Diego por traicionarla, pero verlo tan vulnerable despertaba algo en ella que no podía ignorar. Laura, mientras tanto, había desaparecido. Diego le confesó que ella lo había dejado al saber que no podría trabajar ni mantenerla como antes. Catalina no sabía si sentir lástima o satisfacción. Un día, mientras lo ayudaba a bañarse, Diego rompió el silencio. «Sé que no merezco tu perdón», dijo, «pero gracias, no sé cómo habría sobrevivido sin ti». Catalina no respondió. En su interior, la culpa y el amor se mezclaban en un torbellino. Había jurado seguir adelante, pero ahora estaba atrapada cuidando al hombre que la había destrozado. Fue entonces cuando recibió una carta anónima. Dentro había una foto de Laura con un bebé en brazos, tomada en un parque, y una N. Ota, él no te merece, déjalo ir. Catalina sintió un escalofrío. Alguien la estaba observando. Alguien sabía lo que estaba pasando. Durante días, intentó ignorarlo, pero la duda creció. ¿Quién había enviado la carta? ¿Era una amenaza o un consejo? Decidió contratar a un detective privado, un hombre de unos 40 años llamado Álvaro, para investigar. Álvaro tardó 2 semanas en volver con respuestas. La foto había sido tomada por Marta, la mejor amiga de Catalina. Cuando Catalina la confrontó, Marta confesó entre lágrimas: «Te vi sufrir por él, Catalina. Vi cómo te quedaste a su lado después de todo lo que te hizo. Quería que lo dejaras, que fueras libre. Perdóname». Catalina se sintió traicionada de nuevo, pero esta vez por alguien en quien confiaba ciegamente. Cortó todo contacto con Marta, y volvió a casa, donde Diego la esperaba. Esa noche, mientras lo miraba dormir en la silla de ruedas, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el pasado y un presente que no había elegido. A la mañana siguiente, llamó a una enfermera para que se encargara de Diego y empezó a empacar sus cosas. Pero antes de que pudiera irse, Diego despertó y la vio con las maletas. «¿Te vas?», preguntó, su voz quebrada. «Sí», respondió ella, «te salvé la vida, Diego, ahora me toca salvar la mía». Él intentó detenerla, pero Catalina salió sin mirar atrás. Condujo hasta un pueblo costero, a 3 horas de Madrid, donde alquiló una pequeña casa frente al mar. Durante meses, se dedicó a reconstruirse, consiguió un trabajo en una librería, adoptó otro perro y empezó a escribir un diario sobre todo lo que había vivido. Un año después, recibió una llamada inesperada. Era Laura. «Diego murió anoche», dijo, su voz apagada. «Pensé que debía saberlo. El bebé es un niño, se parece a él». Catalina colgó sin responder. Se sentó en la playa, mirando las olas, y dejó que las lágrimas cayeran por primera vez en meses. No sabía si lloraba por Diego, por Laura, por el niño o por sí misma. Pero por fin, después de todo, se sintió libre. Sin embargo, al volver a casa esa noche, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto de ella, en la playa, tomada ese mismo día, y una nota: «No puedes escapar del pasado». Catalina miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. El miedo se apoderó de ella. ¿Quién la seguía? ¿Marta? ¿Laura? ¿O alguien más? La sombra del pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. Catalina instaló una cámara de seguridad en la entrada de su casa y revisaba las grabaciones cada noche, pero no aparecía nadie. El sobre seguía sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio constante de que su paz era frágil. Decidió contactar a Álvaro de nuevo. Lo llamó una mañana lluviosa, explicándole lo sucedido. «Necesito saber quién está detrás de esto», dijo. «No puedo vivir mirando por encima del hombro». Álvaro llegó al pueblo 2 días después. Era un hombre serio, con ojos cansados pero atentos. Revisó la foto y la nota, frunciendo el ceño. «Esto no parece obra de Marta», dijo. «Ella no tiene recursos para seguirte hasta aquí sin que lo notaras. Y Laura no tiene motivos. ¿Hay alguien más en tu vida que pueda querer hacerte daño?» Catalina pensó en ello. Durante su matrimonio con Diego, habían tenido pocos enemigos,
Tal vez algún compañero de trabajo celoso de Diego, o un vecino que nunca les había caído bien, pero nadie destacaba. Álvaro sugirió rastrear el origen del sobre. Llevó la evidencia a un contacto en Madrid, prometiendo respuestas en una semana. Mientras esperaba, Catalina intentó mantener su rutina. Iba a la librería, paseaba a sus perros y charlaba con los vecinos, pero cada crujido en la noche la ponía en alerta. Una tarde, mientras ordenaba libros en la tienda, un hombre entró. Era alto, de unos 45 años, con una cicatriz en la mejilla izquierda. Pidió un libro sobre historia naval, pero sus ojos se detuvieron en Catalina más tiempo del necesario. Ella sintió un escalofrío, pero sonrió y lo atendió. Esa noche, revisando las grabaciones de la cámara, lo vio. El hombre de la cicatriz estaba frente a su casa, mirando la ventana durante 3 minutos antes de irse. El corazón de Catalina se aceleró. Llamó a Álvaro de inmediato. No sé quién es, pero lo vi hoy en la librería, dijo, enviándole una captura de la grabación. Álvaro respondió al día siguiente con noticias inquietantes. Se llama Víctor Morales. Tiene antecedentes por acoso y extorsión. Trabajó en la misma empresa que Diego hace 8 años, hasta que lo despidieron por un conflicto con él. Parece que guarda rencor. Catalina palideció. Recordaba vagamente a Víctor, un colega de Diego, que siempre había sido demasiado insistente con ella en las fiestas de la empresa. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué quería después de tanto tiempo? Álvaro llegó al pueblo con un plan. Colocaron más cámaras y acordaron tenderle una trampa a Víctor. Catalina dejaría una nota en su buzón, fingiendo que sabía quién era y pidiéndole que se reuniera con ella en un café del pueblo a las 7 de la tarde. Álvaro estaría cerca, listo para intervenir. El día llegó. Catalina se sentó en el café, temblando mientras sostenía una taza de té. A las 7 en punto, Víctor entró. Su sonrisa era fría, casi triunfal. Sabía que me encontrarías, dijo, sentándose frente a ella. Diego arruinó mi vida, ¿sabes? Me despidieron por su culpa, perdí todo. Cuando supe que estaba muerto, pensé que eras mi última oportunidad de vengarme. ¿Qué quieres?, preguntó Catalina, su voz firme a pesar del miedo. Quiero que sufras como yo sufrí, respondió él. Te he estado siguiendo durante meses. Sé todo sobre tu nueva vida aquí. Antes de que pudiera decir más, Álvaro apareció detrás de él, sujetándolo por los hombros. Víctor forcejeó, pero 2 policías locales, alertados por Álvaro, entraron y lo arrestaron. Catalina respiró, aliviada, pero el alivio duró poco. En la comisaría, Víctor confesó haber enviado las fotos y las notas, pero también dejó caer algo que heló la sangre de Catalina. No fui el único que te vigilaba. Pregúntale a Laura por el dinero. Confundida, Catalina llamó a Laura esa misma noche. ¿De qué dinero hablaba Víctor?, preguntó sin rodeos. Laura tardó en responder, su voz tensa. Diego había ahorrado 15.000 euros en una cuenta secreta antes del accidente, admitió. Iba a dármelo para el bebé, pero después del accidente, no supe más. Pensé que tú lo tenías. Catalina colgó, atónita. Revisó los documentos de Diego que aún guardaba en una caja. Tras horas de búsqueda, encontró un extracto bancario oculto bajo un montón de facturas. La cuenta existía, y el dinero seguía allí. Diego había planeado abandonarla por completo, incluso financieramente. Con el corazón pesado, Catalina transfirió el dinero a Laura para el niño, pero no sin antes escribirle una carta. Esto es lo último que haré por él. No me busques más. Luego quemó el resto de los papeles de Diego en la chimenea, viendo cómo las llamas consumían los últimos rastros de su pasado. Víctor fue condenado a 3 años de prisión por acoso. Álvaro se despidió de Catalina con un apretón de manos y una advertencia: cuídate. A veces, el pasado no termina de soltarnos. Catalina asintió. Volvió a su casa frente al mar. Cerró la puerta y miró por la ventana. Las olas rompían contra la costa, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el abismo estaba un poco más lejos. Pero en el fondo,
sabía que siempre habría sombras al acecho. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por mirar.